piedad. Hazme fiel, Señor Jesús, no permitas que haga mal. Es mejor seguir tu luz y tu gloria celestial. Deja la malicia pues, ponte recto en el Señor, y a Satán dale un revés con poder del Salvador. Hazme fiel, Señor Jesús, no permitas que haga mal. Es mejor seguir tu luz y tu gloria celestial. Tu lealtad hará callar al que piensa mal de ti. Da tu vida consagrar al Señor que está por ti. Hazme fiel, Señor Jesús, no permitas que haga mal. Es mejor seguir tu luz y tu gloria celestial. Si no puedes predicar, si puedes obedecer y así manifestar que Jesús es tu placer. Hazme fiel, Señor Jesús, no permitas que haga mal. Es mejor seguir tu luz y tu gloria celestial. Hazme fiel, Señor Jesús, no permitas que haga mal. Es mejor seguir tu luz y tu gloria celestial. Amén, aleluya, gloria al Señor. Hermanos, pues es que así es, hermanos. Como decía este himno, a veces no, pues la persona, el cristiano, no se siente competente para predicar, para hablar de la palabra de Dios. A veces hay cosas que le pueden estorbar, como es el temor y cosas así como estas, pero sí podemos obedecer. Si acaso a usted se le dificulta predicar, pues su obediencia será agradable delante del Señor. Qué bueno es, hermanos, que usted ahí donde anda, donde va, ande dando a conocer la palabra del Señor. Ayer precisamente, hermanos, ayer hermano Chuy nos llevó a visitar una familia muy necesitada. El señor se llama Javier, ¿verdad? Está muy necesitado, muy enfermo, su enfermedad está muy avanzada. Pero gracias al Señor que nuestro hermano fue usado por Dios para llevarnos a orar por esta familia, por este varón, y está en las manos del Señor. En nuestras oraciones, hermanos, hay que llevarlo ante el Señor para que Dios haga su obra perfecta, principalmente la obra de salvación en él. Aleluya. Pues ahora vamos a estar de pie, hermanos, y vamos a tomar la Santa Biblia y vamos a abrirla en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Aleluya. Vamos a leer, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a leer con la ayuda del Señor desde el capítulo 3. Es 3 y 4. Aleluya. Si ya lo tienen, hermanos, damos lectura y después vamos a elevar esta oración con la ayuda del Señor, juntamente con nuestra hermana Carmen Cali, sea quien ore para que Dios tome nuestra vida en sus benditas manos para poder entender su palabra. Dice así, hermanos. Bueno, antes les informo, mi esposo no se encuentra hoy en la iglesia de Gámbara. Fue con el propósito de despedir al pastor y presentar al nuevo pastor en ese lugar, y el día jueves de la misma manera estará
presentando y despidiendo. Entonces, hermanos, pues con la ayuda del Señor, pero nosotros no hay que faltar, no porque no está el pastor, ¿verdad? No vamos a venir, al contrario, hay que venir a alabar el nombre del Señor. Si ya lo tienen, hermanos, dice así la palabra de Dios. Les repito, según a los Corintios 4:3 al 5, dice así la palabra del Señor. Unidos, que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nosotros vuestros siervos por Jesús. Amén. Oremos al Señor. Bendito Dios y buen Padre celestial, Amén. delante de tu presencia está nuestra vida, Padre, dándote gracias por la grande bendición que tú nos das de poder estar aquí en tu casa, de poder alabarte, de poder bendecir tu nombre. Muchas gracias, Padre, pero se ha llegado el momento en el cual tú vas a hablar a nuestra vida. Despeja nuestra mente, nuestro corazón, quita todo lo que estorba, todo lo que no es tuyo, lo que no te agrada, de tal manera que tu palabra quede bien grabada en nuestra mente y en nuestro corazón y la llevemos a la vía de la práctica. Pero está tu sierva, el vaso del cual tú has querido usar en este día, Padre. Bendícela, bendícela, respáldala, úsala con tu Santo Espíritu, dirígela, Padre celestial, y habla, Señor, por medio de ella, Padre. Aquí estamos tu pueblo juntamente con tu sierva, creyendo que nos escuchas. Gracias te damos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, hay algo que nosotros no debemos olvidar, hay algo que nosotros debemos tener presente siempre, a cada día, y es que el enemigo aún sigue dominando hoy en día en el mundo. El enemigo sigue tomando vidas, sigue poseyendo corazones, mentes, cuerpos aún, porque ese es su trabajo, porque para eso vino él, para dominar, para perder, para pervertir. Pero es algo que nosotros estamos conscientes y sabemos en quiénes domina el enemigo, pero también en quienes ya no domina Satanás. Eso es lo que vamos a aprender hoy, hermanos, por la palabra de Dios, en quienes domina Satanás y en quienes ya no puede dominar. Lo vamos a ver, hermanos, a través de la bendita palabra del Señor, ya que, hermanos, eso es lo que nos muestra en estos versículos que leímos nosotros en esta ocasión. Ahí el apóstol Pablo, hermanos, está hablando acerca de la predicación del evangelio. Él como predicador, él como siervo de Dios, como persona que fue llamada y escogida por Dios para predicar el evangelio, él sabía que ciertamente había todavía mucha gente que era dominada por el enemigo. Pero aquí encontramos, hermanos, que él no se sentía a la vez culpable por aquellas personas que se perdían, aquellas personas que seguían dominadas, porque él decía que él estaba predicando el evangelio,
que no se estaba predicando a sí mismo, sino estaba predicando a Jesucristo el Señor. Aleluya. Y por lo tanto, hermanos, él solamente daba a conocer, primeramente hacía notar qué es lo que debe hacer aquel que sirve a Dios, aquel que predica el evangelio, aquel que tiene esa administración, porque nosotros somos administradores de la palabra. Esos somos los que predicamos la palabra, administradores de la palabra, porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, no hablamos, es verdad, de nosotros, sino hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Y él aclaraba y decía: si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, entre los que quieren, entre aquellos que se cierran a escuchar la palabra de Dios, entre aquellos que cierran su corazón para no dar oído a las escrituras, a la palabra del Señor. La Biblia aquí, hermanos, dice de esta manera: en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos. ¿En quiénes domina el enemigo? En los incrédulos. Y un incrédulo es aquel que no cree con facilidad en lo que no ve. Un incrédulo es como aquel que dijo: pues yo hasta no ver, no creer. Un incrédulo es aquel que aún viendo no cree, que aún conociendo no cree. Este es un incrédulo, aquel que no puede comprender el evangelio y las verdades divinas. Entonces, hermanos, San Pablo no se hacía responsable de la perdición de los incrédulos, pues él decía: yo predico a Cristo. Sí, porque este era su ministerio, este era el trabajo del apóstol, predicar el evangelio, como hoy en día es el trabajo nuestro, el trabajo de la iglesia, porque el trabajo de predicar es para todos los que hemos conocido el evangelio, para todos los que hemos creído en Cristo. Si no damos a conocer su palabra, la palabra de Dios, es porque no hemos creído. ¿Cómo vamos a predicar si no hemos creído ni nosotros mismos? ¿Cómo vamos a anunciar el evangelio si ni siquiera nosotros sabemos lo que es el evangelio? Si ni siquiera nosotros hemos experimentado las bondades, las bendiciones del evangelio, ¿cómo podríamos predicar? Pero, hermanos, el apóstol San Pablo decía aquí que el Dios de este siglo ha cegado los entendimientos de los incrédulos. Y sabemos quién es el Dios de este siglo: es Satanás, el cual desde un principio ha endurecido corazones. Desde un principio ha cegado la mente de muchas personas para que no les resplandezca la lumbre del evangelio, de la gloria de Cristo, dice aquí, hermanos, el cual es la imagen de Dios. El enemigo de eso se encarga. Hermanos, Satanás es una influencia maligna en el mundo para pervertir las vidas, para perder a las almas. Y se vale de muchas cosas que pues ciertamente no tienen nada que ver con él. Pero de ahí el enemigo se vale. Se vale, por ejemplo, hermanos, aún de la educación, como hoy en día lo estamos viviendo. El enemigo se está valiendo
de la educación, está confundiendo, está introduciéndose en la educación, en aquello que antes era sano, en aquello que antes era de mucho beneficio y que hoy también puede ser, pero de eso se está valiendo el enemigo. No cabe duda que Satanás y sus demonios planean unidos cómo introducirse en la vida de los humanos. Y pues como sabe que todo mundo, y aún desde una corta edad, por ejemplo aquellos niños a los 3 años, algunos a los 2 años ya están en un lugar en donde ya les están enseñando. 2 años, 3 años, 4 años ya los niños empiezan a estar en un lugar en donde van, o los padres los llevan con el deseo que aprendan, que se superen, que desde pequeños empiecen a tener conocimientos de la historia, de cosas necesarias que se van a necesitar en el futuro. El enemigo sabe que eso es algo necesario y que nadie de los padres quiere que sus hijos se queden sin estudiar. Nadie de los padres quiere que sus hijos crezcan como antes crecía los hombres, las mujeres, sin estudios. No se veía la necesidad. Algunos padres decían, no, ¿para qué le doy estudio a mi hija si al rato se casa? ¿Para qué le doy estudio a mi hijo si allá se va a hacer un flojo? Porque decían que ir a la escuela es hacerse flojos, hacerse perezosos. Y los padres no le daban importancia, eran pocos los que estudiaban. Pero hoy en día, últimamente, ya no vemos casi niños que no estudien, al menos que de veras los padres sean irresponsables, o sobre todo el padre sea irresponsable, que diga, pues no vas a ir a la escuela, y pues otros pueden decir, no hay dinero, y por lo tanto no vas. Son muy pocos, la mayoría se encuentra en una escuela, aprendiendo, superándose. Pues ahora, hermanos, el Dios de este siglo se está introduciendo a través de la educación, a través de las enseñanzas sanas, enseñanzas que son de beneficio. Él ahora ha introducido aquellas enseñanzas perversas y malignas, aquellas enseñanzas que son fruto de Satanás, que son obra de Satanás. El enemigo es terrible, es astuto, y ahí estamos viendo la astucia de Satanás para engañar. ¿Por qué a los niños? ¿Por qué a los pequeños? Porque, hermanos, los niños a esa edad de 3, 4, 5, 6 años es cuando los niños empiezan a captar las enseñanzas. Su mente es como un papel en blanco en donde se escribe y no se borra. Los niños a esa edad van conociendo y todo se va quedando en su mentecita, todo se va quedando en su memoria. Entonces, es por ello que el enemigo hoy en día está acechando contra los niños, está trabajando en contra de los niños para que esas mentes limpias, esas mentes blancas, sanas, sean manchadas, sean dañadas, sean pervertidas con enseñanzas del diablo, con enseñanzas malignas, para que ellos vayan creciendo ya con esas enseñanzas y enseguida pues lo hagan así como viene ya escrito y establecido que los maestros tienen que enseñar. Ahí nosotros podemos ver que el Dios de este siglo está trabajando, está actuando, está introduciéndose astutamente en la vida de los seres humanos.
Pero hermanos, gracias al Señor, porque el Espíritu Santo a cada día nos enseña. El Espíritu Santo despeja nuestra mente y nos hace ver qué es bueno y qué debemos rechazar. Y los niños, al estar en el templo, están aprendiendo, están conociendo las verdades de Dios. Y el día que en su escuela les den esas enseñanzas perversas, ellos ¿qué van a hacer? Las van a rechazar. Y van a decir, yo les decía el domingo que les daba la enseñanza, cuando estén escuchando esas enseñanzas que ustedes saben que no son buenas, en su mente estén clamando al Señor, estén diciendo la sangre de Cristo tiene poder, mentalmente clamando para que eso se vaya, esas enseñanzas no queden grabadas en su mente, esas enseñanzas sean rechazadas en el nombre de Jesucristo, y que nuestros pequeñitos puedan ser librados de la maldad de Satanás, de la perversidad del enemigo, hermanos. Porque aquí nos dice que es el Dios de este siglo. Él cegó los entendimientos de quienes, de aquellas personas que inventaron, que planearon y que seguramente pues usados por Satanás, guiados por el maligno, instruidos por el diablo. No podríamos pensar otra cosa, sino instruidos por Satanás. El enemigo les inspiró, no fue Dios, el enemigo los inspiró a escribir esas enseñanzas que más tarde, hermanos, se van a difundir en el mundo, se van a difundir, se van a extender, van a llegar a muchos lugares, a muchas mentes, a muchas vidas, porque Él no quiere que en la mente de los humanos resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo. Si algo el enemigo quiere hacer en la mente es distorsionar, confundir las enseñanzas, y eso es lo que está haciendo, distorsionando y confundiendo. Porque ahora muchos niños van a decir, pues entonces, ¿a poco esto no es malo? ¿A poco esto sí se puede? ¿A poco no hay problema? ¿No pasa nada? Entonces, pues yo lo hago también. Muchos desde pequeños van a ir tomando esas enseñanzas. Pero los niños que tienen a Cristo en su corazón serán librados, serán guardados, serán protegidos, bendito sea el Señor. Y en ellos quedará grabada la palabra del Señor, no las enseñanzas del enemigo, sino la palabra del Señor. ¿En quiénes domina el enemigo, hermanos? En los incrédulos, en los que tienen incredulidad, en los que han dejado que el enemigo domine en sus vidas. El enemigo se vale de las filosofías, el enemigo se vale del comercio aún también para pervertir. Hemos pasado, no sé aquí, pero allá en la Ciudad de México, hemos pasado por lugares en donde se vende todo aquello que es para pervertir el cuerpo, objetos, aparatos, y pasa uno y les ofrecen, y ándele, mire, venga a conocer, venga a darse cuenta, a conocer estos instrumentos, estos aparatos, y cuántas cosas del enemigo. El enemigo se vale de todo para confundir a la gente. Nosotros solamente sabemos que Dios nos creó limpios, sanos, y que debemos procurar mantener esa limpieza. Tenemos que procurar guardarnos con la ayuda de Dios, hermanos, de toda esa malicia del enemigo.
El enemigo se vale de los pensamientos, de las ideas, de especulaciones, se vale de cuántas cosas, hermanos, para que el ser humano no dé oído a las cosas de Dios, sino que se entretenga en las cosas del enemigo, se divierta con las cosas del enemigo, se sienta bien ahí en las cosas del enemigo. Dice la palabra de Dios, hermanos, que ahí cuando nos habla acerca de el que salió a sembrar, dice la palabra de Dios que una parte de la semilla cayó en espinas, otra parte cayó entre las piedras, otra junto al camino. Y ahí después nos explica y nos dice que unas semillas fueron comidas por las aves porque no tenían profundidad, estaban a la superficie. Y entonces dice, eso es lo que sucede también con la semilla del evangelio. La palabra de Dios que se siembra, muchas veces viene el enemigo y arranca aquella semilla, la arranca, se la lleva y ya no produce, ya no hace efecto. Y qué triste, hermanos, que la palabra de Dios, siendo tan poderosa, tan eficaz, la palabra de Dios, siendo cual espada de dos filos, no logre hacer en muchos corazones lo que podría hacer. En muchas vidas no logra hacer el efecto, porque vienen las aves y arrancan aquella semilla. Y hablando espiritualmente, viene Satanás y roba aquella semilla que se ha sembrado. Y muchas veces nosotros nos entristecemos como humanos y decimos, Señor, se ha predicado tu palabra, se les ha hablado a estas personas, se les ha enseñado, se les ha hecho ver el camino, pero mira, Señor, no quisieron, no se ve el efecto. Y a veces como que el enemigo quisiera desanimarnos por ahí. ¿Ya para qué seguimos? ¿Ya para qué? Pero por otro lado, el Espíritu de Dios nos hace ver que tenemos que seguir predicando la palabra del Señor. Y dice el Señor, te oigan o no te oigan, tú háblales. Te oigan o no te oigan, aunque te rechacen, aunque no veas el fruto, aunque de momento no veas el resultado de la predicación, tú háblales. Porque recuerda que hay una fuerza maligna, hay una fuerza terrible que invade, que ha inundado este mundo terriblemente. Pero hermanos, nosotros como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, tenemos que luchar para que esas almas se le arrebaten al enemigo, para que esas almas sean arrebatadas de las garras de Satanás, porque no es otra cosa. El enemigo es cual león rugiente que ha tomado posesión de muchas vidas, que se ha adueñado de muchas vidas. Y como dice aquí, ha cegado los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo. El enemigo se ha valido de las falsas religiones, de personas que mal interpretan la palabra de Dios, gente que teniendo en sus manos la Biblia, pero no la interpretan con la ayuda del Espíritu Santo, la interpretan humanamente, bajo su criterio, la interpretan con mente humana, con mente de hombres. Y entonces, hermanos, así la enseñan, así la dan a conocer. Y entonces hay mucha gente también que así vive, cegada, aún teniendo en sus manos la palabra de Dios.
El enemigo, hermanos, ha querido y ha procurado tener control sobre todas las cosas, sobre los seres humanos. Ha querido controlarlos, ha querido hacer que ellos vivan bajo el dominio de él. Y es cierto, ha turbado muchas mentes. Y lamentablemente podríamos decir que mucha gente se ha perdido, aún habiendo conocido el Evangelio. Mucha gente se ha perdido aún habiendo tenido en sus manos una santa Biblia. Se han perdido, han muerto en sus pecados, se han ido a la condenación eterna, aún teniendo la palabra de Dios. Hermanos, nosotros no lo permitamos. No dejemos que Satanás ciegue el entendimiento. Dele libertad al Espíritu Santo, que hable a su vida, que hable a su corazón. Dele libertad al Espíritu de Dios, que redarguya su mente, su corazón. No le cerremos la puerta al Señor, abramos la puerta y digámosle: Señor, háblame, Señor, redargúyeme, Señor, haz lo que tengas que hacer en mi vida, pero no quiero perderme, no quiero ir a la condenación. Porque imagínense, hermanos, teniendo en nuestras manos la guía, teniendo en nuestras manos la palabra de vida, y que finalmente nos perdamos. No puede ser, no es posible, hermanos. La palabra de Dios es poderosa. La palabra del Señor cambia, transforma y hace grandes cosas en los seres humanos. Porque la predicación que se da aquí, hermanos, no es de hombres. No, nuestra predicación no es para progresar materialmente, crecer materialmente. Nuestra predicación no es para alcanzar cosas materiales. Nuestra predicación es para crecer espiritualmente, para prosperar espiritualmente. Lo material va después de lo espiritual. Esa es una añadidura, dice la palabra de Dios. Aquí lo principal es lo espiritual, la vida espiritual, que nos aproveche la palabra del Señor, que sea de provecho la palabra del Señor, aleluya. Porque dice la palabra de Dios: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, ¿en quiénes domina el enemigo y en quiénes no domina? Ya veíamos en quiénes domina, pero ahora también, hermanos, en quiénes no domina. El versículo 6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Nosotros ahora ya no tenemos que vivir bajo la influencia del maligno. Ya no, hermanos. Ya no tenemos por qué estar bajo el dominio de Satanás. Sabemos que ciertamente el enemigo domina, pero en medio de todo eso, hermanos, sabemos que quien tiene la autoridad, quien tiene toda potestad y toda autoridad, es el Señor Jesucristo. Es Dios, Él tiene el poder, la autoridad, el dominio, la potestad. Bendito sea Dios. El Señor, hermanos, es la máxima autoridad. El enemigo, con sus mentiras, con su falsedad, ha logrado tener dominio en muchas vidas. Pero el verdadero es Jesucristo, aleluya.
Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminarnos y para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Porque nuestro Dios es soberano, gloria al Señor, aleluya. Entonces, hermanos, ciertamente muchos todavía son dominados, pero en quienes ya no domina, en aquellos en quienes ya resplandeció la luz del Evangelio. Nosotros ya no temamos, hermanos, ya no tengamos temor, porque ahora nuestro capitán es Cristo Jesús, aleluya. Él va al frente de nosotros, Él va con nosotros. A Él sea la gloria y la alabanza. Vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1. Gloria a Cristo, aleluya. Colosenses capítulo 1, vamos a leer los versículos 12 al 14 con la ayuda del Señor. Bendito sea Dios. Vamos a dar lectura. Colosenses 1, 12 al 14. Leemos todos unidos la palabra del Señor, y quienes no traigan Biblia, pues en la pantalla aparecerá la palabra de Dios. Ahí atrás en una caja están unas Biblias. Denle una Biblia al hermano que está atrás del hermano Chuy, por favor. Vamos así a leer. Gloria a Cristo, aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a esperar que nuestro hermano tenga esta porción escritural para que también pueda leer juntamente con nosotros, y así todos podamos seguir edificándonos en la palabra bendita del Señor. Colosenses 1, 12 al 14, aleluya. A Dios sea toda la honra y toda la gloria. Bendito sea Dios. Dice así, hermanos, unidos el versículo 12. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Dice el 13, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Gloria al Señor. A pesar de que todavía el enemigo domina en el mundo y tiene bajo su dominio a mucha gente, pero hay un pueblo que ha sido redimido por la sangre preciosa de Cristo. Hay un pueblo, hermanos, a quienes Dios hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Hay un pueblo que ha sido librado de la potestad de las tinieblas, bendito sea el Señor. Y dice la Biblia, y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Gracias a Dios. Hoy nosotros, como personas que hemos sido comprados por la sangre de Cristo, ya no estamos bajo el dominio del enemigo. Ahora quien gobierna nuestra vida es el Señor. Él nos dice lo que tenemos que hacer. Él nos dice lo que tenemos que evitar. Él nos enseña, Él nos guía, nos dirige, nos lleva por el camino. No hay confusión en nosotros, hermanos. No, ni siquiera hay duda. Ni siquiera tenemos que darle lugar a la duda y pensar, ¿será o no será? ¿Será la verdad este libro? ¿O no acaso también habrá fallas en él? No, hermanos, la palabra del Señor es verdadera. La palabra del Señor es luz. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, aquí está quienes ya no vivimos bajo el dominio de Satanás, los que el Señor nos ha dado la bendición
de participar de la suerte de los santos en luz. Ahora inmerecidamente somos llamados santos, porque el Señor ha santificado nuestra vida. Quienes ya no vivimos bajo el dominio del enemigo, aquellos que hemos sido librados, ya hemos sido librados de la potestad de las tinieblas. Un tiempo también el enemigo nos tuvo bajo su dominio, bajo su potestad. Le servíamos a él, hacíamos su voluntad. Pero hoy en día, hermanos, damos gloria al Señor. El apóstol decía, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Dando gracias al Señor. Damos gracias a Dios, hermanos, que en su misericordia nos llamó, nos salvó, bendito sea su nombre. Dice también ahí en Primera de San Juan 5:18. Vamos a dar lectura a lo que nos dice la Biblia, hermanos. Primera de San Juan capítulo 5. Vamos a leer el versículo 18. Aleluya. Damos gloria a nuestro Dios. Amén, amén. Cristo vive, bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Primera de Juan 5:18 leemos unidos. Y dice así. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo. Dice unidos. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Aleluya. ¿Quiénes ya no vivimos bajo el dominio de Satanás? Aquellos que hemos nacido de Dios. Bendito sea el Señor. Tenemos esa dicha, hermanos. Un día nacimos de nuevo. Un día el Señor operó en nosotros un nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Por eso dice la palabra de Dios, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca. No peca, no está entregado al pecado. No está entregado a lo pecaminoso, a la maldad. No, ya no, porque ya somos nacidos de Dios. Ya estamos participando de esa naturaleza divina, gracias al Señor, aleluya. Y dice, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo. Somos engendrados de Dios, bendito sea el Señor espiritualmente. Se guarda a sí mismo y dice, y el maligno no le toca. Ya no puede tocarnos, no puede, hermanos, que en algún momento lanza aquellos dardos, pero decimos, la sangre de Cristo tiene poder. Estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Estamos guardados por la sangre poderosa de Cristo Jesús. Y ahora, hermanos, como hijos de Dios, como hijos del Padre Celestial, ahora el enemigo no puede. Nos va a incitar a pecar, eso sí, nos va a incitar. Nos va a poner tentación para pecar, para ofender a Dios, para fallarle a Dios. Nos va a poner tentaciones, nos va a poner debilidades, flaquezas y más cuando uno le da lugar. Pero somos nacidos de Dios, hermanos. Pero hemos sido engendrados de Dios y por lo tanto el maligno no puede tocarnos, porque ya no le pertenecemos a Él, ya no somos de Él. Ahora nuestra vida es de Cristo Jesús. Aleluya. Hermanos, pues lamentablemente todavía muchos se dejan dominar por el enemigo. En muchos todavía domina el mal, la perversidad, el pecado, y no pueden tan fácilmente. Hay muchos que están esclavizados al pecado. No pueden vivir sin vicios, no pueden vivir sin fornicar, sin adulterar,
No pueden vivir sin hacer lo malo, sin mentir, sin blasfemar. No pueden vivir así. Todavía los domina el maligno, el enemigo tiene tomada su lengua, su boca, su mente, sus ojos. Imagínense qué terrible que estos sentidos que Dios nos dio, el enemigo los esté utilizando en lo malo. Este cuerpo que el Señor nos dio y que sabemos que es templo del Espíritu Santo, el enemigo lo ha tomado y ha hecho cosas terribles en esas vidas. Pero en Cristo hay poder, hermanos. Y sabemos que así como un día nosotros estuvimos alejados de Dios, todas aquellas personas pueden también venir a Cristo. Así como San Pablo predicaba el evangelio y les decía que él les predicaba a Cristo y que él decía, pues verdad, él no se sentía culpable porque él sabía que estaba predicando el evangelio. Qué bueno que nosotros también hagamos lo mismo, que vayamos, que aprovechemos la vida que tenemos. Un día estaremos nosotros quizá en una cama ya sin poder caminar, sin podernos mover, pero que ya haya en nosotros esa satisfacción de que cuando pudimos, lo hicimos. Cuando pudimos ir y venir y caminar por acá y por allá, caminamos para predicar el evangelio. Fuimos a entregar la palabra de Dios. Pero qué triste será que no lo hagamos hoy en día, y menos cuando ya, si Dios nos permite llegar a una edad avanzada y que ya no podamos valernos por nosotros mismos, y entonces querramos y digamos, ay, quisiera que regresen aquellos tiempos para que ahora sí vaya y predique la palabra. No, pues ya no podrá. Pero hoy que tenemos vida, fuerzas, vigor todavía, hoy que todavía nuestros pies nos llevan a donde queremos, hoy hagamos esta labor, hagamos este trabajo de arrebatarle las almas al enemigo a través de la palabra del Señor, a través de predicarles el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Hermanos, aprovechemos el tiempo, porque no sabemos si en un tiempecito corto ya no podamos. Se nos prohíba predicar el evangelio, se nos prohíba ir a repartir folletos. No sabemos si en poco tiempo, porque como estamos viendo las cosas, sabemos que el tiempo es corto, hermanos, y dentro de poco tiempo ya no podremos hacer lo que hoy hacemos. Eso que hoy se hace de ir a predicar el evangelio, a repartir folletos, a orar ahí en la calle por las personas que aceptan una oración, un día ya no lo vamos a poder hacer, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, y entre más vemos que va avanzando su operación maligna, y ya no vamos a poder, hermanos. Hoy que podemos, hay que hacerlo, hay que llevar la palabra del Señor. Se nos invita a que lo hagamos, se nos invita. Si alguien de ustedes quisiera unirse al grupo que predica los días miércoles en el hospital, si no tiene para su pasaje, díganos, se le da para su pasaje, pero venga usted, dedíquele una hora al Señor, es una hora. Qué bueno sería que más adelante no solo sea una vez a la semana, sino 2 y más así, porque hermanos, como vemos estos tiempos que se apresura ya el gobierno del anticristo, hoy es el día en que tenemos que nosotros también ganarle al enemigo, para que las almas que hoy viven alejadas vengan a Cristo Jesús. Vamos a pedírselo al Señor, hermanos. Vamos a orar por aquellas personas
que todavía viven bajo el dominio de Satanás. Vamos a orar. En este momento, hermanos, vamos a elevar esta oración. Oramos dando gracias al Señor por este culto y enseguida vamos a orar unos minutos, y al terminar más o menos al 20 para las 7 les vamos a pedir a los hermanos, a las hermanas de la estudiantina que están aquí, que se esperen porque vamos a poner algunos arreglos en el templo con la ayuda del Señor. Vamos a orar, hermanos. Si usted desea pasar, pase aquí adelante, doble su rodilla ahí en su lugar como usted guste, pero clámele al Señor con todo su corazón. Oremos. Dios bendito y buen Padre celestial, en esta hora delante de tu presencia estamos. Aquí está nuestra vida, Señor. Gracias, muchas gracias te damos también, así como decía el apóstol, gracias porque nos has librado de la potestad de Satanás. Gracias, Señor, porque ahora somos libres, ahora vivimos en libertad para servirte, para alabarte, para caminar contigo, Señor. Bendito sea tu nombre. Aquí está nuestra vida, Señor. Aquí estamos ante tu presencia gloriosa, implorando tu ayuda y tu misericordia y pidiéndote que nos guardes, porque ciertamente nos libertaste. Tu palabra dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ayúdanos para perseverar en la libertad, ayúdanos, Señor. Pero también, Dios mío, te pedimos por aquellos que están todavía atados, esclavizados, que tengas misericordia, Padre, en el nombre de Jesucristo. Ten piedad, Padre. Glorifica tu nombre y ayúdanos para que a cada día podamos, Señor, obedecerte, predicar tu palabra, llevar el evangelio, anunciar el evangelio. Señor, ayúdanos, úsanos, respáldanos con tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Aquí está tu iglesia, aquí está tu pueblo. Bendícele, ayúdale en grande manera. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, para que podamos, Dios eterno, vivir siempre, Señor, bajo tu voluntad bendita, Padre. Te pedimos por todos nuestros hermanos que en algún momento también habrán de mirar esa transmisión. Te pedimos por ellos, para que tú los bendigas, para que tú los visites, para que seas con ellos, para que les des lo que necesitan, Señor. A cada uno dale de tu gracia, dale tu ayuda, dale de tu poder, Señor. Ten misericordia, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sé con cada uno, Padre, tanto los presentes como los ausentes, los que no pudieron venir hoy. Visítalos también donde quiera que estén, Padre. Te damos muchas gracias porque todo te lo hemos pedido en el nombre de Jesús, y sigas estando con nosotros hasta el final de este servicio, en el nombre de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a continuar.